Dios detesta el pecado, es verdad, pero ama al ser humano. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, incluyendo todos, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, no se pierda la consecuencia, ¿verdad? Mas tenga que vida eterna. La promesa, y vemos las dos promesas, las garantías están ahí, unos a perdición, otros a vida para siempre. Así que sigamos con la lectura para aprender otra cosa, un poquito más acerca de la promesa. La otra palabra para promesa que se encuentra ahora en el Nuevo Testamento es evangelía. Evangelía es una palabra griega y esta se encuentra 53 veces en el Nuevo Testamento. Ya olvidémonos de Dabar, que está 1439 veces Dabar, la promesa. Ahora esta también es palabra promesa, pero en griego. Y quiere decir anuncio, promesa, bendición, aseguranza divina. Noten los diferentes tipos de promesa, como en el Antiguo Testamento sigue siendo un reflejo de advertencia, de consejo, ¿verdad? De respuesta, de un decreto, de un juicio o sentencia en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la palabra promesa como que cambia un poquito el impacto, porque dice que es un anuncio, una promesa, una bendición, una aseguranza divina. Y es porque estamos viendo dos pactos diferentes. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, juicio. Siempre bajo la ley va a haber juicio. Bajo la promesa de Cristo va a haber bendición, va a haber aseguranza divina. Sí y amén en Jesús. En Jesús tenemos todas las promesas. Así que algo interesante que escuché esta semana, que un pastor trajo a mención. En el Antiguo Testamento se mencionan todos los pecados que cometieron los santos hombres de Dios. Por ejemplo, David, la Biblia es bien abierta a decirnos los pecados que cometió: adulterio y ¿qué más? Asesinato, ¿verdad? Pecados a nuestro punto de vista grandes, ¿verdad? Pero los pecados delante de Dios, para Él es pecado, aún a lo que para nosotros son pequeños, para Él es pecado. David, Sansón, fornicación, andaba con todas las mujeres que se le antojaba, fornicación, vanidad, orgullo, él era arrogante, se creía que toda la fuerza era por él. Y la Biblia nos dice, este fue el pecado de Sansón en el Antiguo Testamento. ¿Qué otro personaje? Abraham, mentiroso. Le decía a la esposa, le decía, di que eres mi hermana, ¿verdad? Porque eres muy linda y me van a matar por tu culpa. Y mentía. Y la Biblia nos declara los pecados de cada ser humano que está dentro aún de la genealogía del linaje del Señor, por la humanidad de Jesús. Hablando de mujeres, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la que dejó entrar a los espías? Rahab, amén. Rahab, prostituta, ¿verdad? Pecados sexuales, pecados de lujuria, de lascivia, ¿verdad? Ahí se nos narra en el Antiguo Testamento, pero cuando leemos en el Nuevo Testamento la lista de los héroes de la fe, sale Sansón, sale Abraham, sale Rahab, sale David, y no se mencionan sus pecados, sino que se los menciona victoriosos en la fe de Jesús. Y es así como Dios nos ve en este nuevo pacto. Él ya no nos ve con toda la lista de nuestros pecados. Si estamos en Jesús, nos ve victoriosos, ve la obra acabada, ve al autor, que quiere decir el que empieza, y el consumador, el que acaba la obra. Y es importante ver eso, porque a veces los predicadores, los maestros, se enfocan tanto en el Antiguo Testamento para, bajo la ley, aplicar las lecciones a los creyentes, y terminan, o a veces terminamos poniendo yugos
de peso, que tienes que hacer esto porque si no Dios te va a castigar, y da tu diezmo porque si no la maldición te viene encima. Y que hay consecuencias de la desobediencia es verdad, pero hay gracia en Jesús. En Jesús hay libertad, en Jesús hay bendición. Las cosas que se hacen no se hacen por la obligación de la ley, sino por un corazón de amor, de servicio, un corazón humillado delante de un Dios tan grande que tuvo misericordia de gente miserable como nosotros. Es por la benignidad de Dios que nosotros venimos al arrepentimiento. Entonces, es una visión diferente. Cuando hablamos de las promesas, hay garantías de cumplimiento, de justicia y de sentencia, pero también hay promesas de bendición, de aseguranza divina, de anuncios de libertad y de esperanza. Así que veamos unos ejemplos de esta palabra promesa, que es la evangelía. Se parece mucho a la palabra evangelio, que es un anuncio de buenas noticias. Entonces, la evangelía, acuérdense de esa palabra porque la vamos a repetir aquí. Dice Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la evangelía, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era esta evangelía, esta promesa? Que Jesús les está diciendo a sus discípulos: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban este poder. Es la presencia del Espíritu Santo, la evangelía, la promesa, la bendición, la aseguranza divina, la garantía, este anuncio, la promesa del Espíritu Santo. Sigamos, veamos otra porción donde está esta palabra evangelía. Hechos 1:1-4. En el primer tratado, o Teófilo, está hablando Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablándole Lucas de lo que pasó con Jesús. Sufrió, murió, resucitó, se apareció por 40 días, anduvo enseñando y hablando de las cosas del reino de Dios. Miren el versículo 4, dice: y estando juntos los discípulos con Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la evangelía, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Quédense juntos, no se vayan. Viene una promesa, una garantía, viene una aseguranza divina. Hechos 2:33-39 sigue la misma palabra. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la evangelía, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la evangelía, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaren. ¿Ven cómo se está abriendo ahora la puerta a esta nueva promesa, a esta garantía, a este anuncio, a esta, ¿cómo dice aquí? Bendición, una aseguranza divina, la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, el poder de Dios a nuestra vida, un nuevo nacimiento a nuestra vida, ¿verdad? Aquí dice una promesa que era no solamente para los judíos, para los hijos de los judíos, las generaciones podían recibir esto, sino para todos los que estábamos lejos,
los que a cuantos el Señor llamare, a los cuantos el Señor abriera el entendimiento y pudiéramos recibir esta promesa. Gálatas 3:14 al 29 dice, para que en Cristo Jesús, noten, es en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la evangelía, la promesa del Espíritu. Miren, aquí vemos los elementos esenciales para la salvación. Jesús, fe en Jesús, ¿verdad? Un don, un regalo que Dios nos da para que podamos creer en Él y recibir esa promesa del Espíritu. Hermanos, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas, ¿cuál es la palabra ahí? Las evangelías. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. De él emanan todas estas bendiciones. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Acuérdense, las promesas se las dio a Abraham, que a través de su simiente, ese anuncio, la evangelía, esa promesa, a través de la simiente de Abraham vendría. 430 años después de Abraham viene la ley. La ley no vino para quitar la promesa, ni para descartarla. Y mucha gente se basa en la ley. Moisés vino después de Abraham, pero la evangelía, el anuncio, la promesa es en Cristo, no en la ley. Por eso es importante, Gálatas, el libro de Gálatas, Pablo está haciendo esta explicación, porque nuestra tendencia pecaminosa es querer ganarnos el cielo nosotros mismos por obras. Hacer las cosas, decir, yo me gano, yo no necesito de Dios, yo soy buena persona. Y la ley no está para salvarnos, sino para revelarnos nuestra corrupción, nuestra pecaminosidad. Es un espejo. Los mandamientos son un espejo de nuestra condición y nuestra necesidad de la promesa que está en Cristo, la evangelía. Así que miren, dice, la ley no abroga a la promesa. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, por la evangelía. Ahí me faltó subrayarla. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia es por la promesa, no es por cumplir obras, sino es por gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es la pregunta. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la evangelía, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21, dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Parece que está explicando Pablo, pueda que nos confundamos y digamos entonces, si no es por ley, no hay que cumplirlas. Entonces, si la salvación no es por ley, entonces no sirven. No, miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, la evangelía, que es por fe, por la fe en Jesucristo, fuese dada a todos los creyentes, ¿verdad? Sirve de mucho la ley. La ley es perfecta, la ley es santa, sirve para apuntarnos a Jesús. Y eso es lo que va a decir aquí Pablo. Miren en el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada
para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ese control, ese maestro. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Es una nueva ropa. Ya no estamos desnudos como Adán y Eva en pecado, sino que en Cristo Jesús su justicia nos viste. Ya estamos listos para las bodas del Señor, revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la evangelía, según la promesa. Así que vemos varias cosas como promesa. El Espíritu Santo, la salvación, vemos ser justificados, es una promesa, ¿verdad? La herencia, tenemos herencia, varias promesas, varias bendiciones, varios anuncios, varias aseguranzas divinas. Veamos 3 más para terminar. Efesios 1:13, que es uno de mis preferidos, dice: en Él, en Jesús, en el Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en esas buenas noticias, en Jesús, se oye y se cree, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la evangelía, el Espíritu Santo de la promesa, sellados, bendecidos, garantizados, asegurados divinamente. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la evangelía, de la promesa, los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Jesús no hay promesas, no hay evangelía, no hay bendición. Sin Jesús no hay aseguranza divina. Pero en Jesús, lo contrario a este versículo dice: cuando estamos en Cristo, somos de la ciudadanía de Israel y somos de los pactos de la promesa y tenemos esperanza en este mundo. ¿Ven qué hermosa la palabra promesa en todos estos versículos? Tantas bendiciones que tenemos, promesas en Cristo Jesús, ¿verdad? Ser parte de la ciudadanía de Israel, ser parte de los pactos de las promesas y tener esperanza en el mundo con Dios, ¿verdad? Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la evangelía, de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Ven cuántas bendiciones hay en una línea de versículo? Somos coherederos, tenemos herencia, tenemos membresía en el cuerpo de Cristo, somos miembros, somos parte, funcionamos dentro del cuerpo del Señor y somos coparticipantes junto con Israel de el anuncio de las bendiciones, de la garantía divina, de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Por eso decía Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también al que no es judío. Así que qué gran misericordia y gracia que en Jesús recibimos todas estas promesas. ¿Las está gozando? Amén. Amén. Si no, venga. Se está perdiendo lo mejor, que es estar en Cristo Jesús y tener una garantía de victoria, una garantía de escaparse de los juicios, de las promesas, de las consecuencias de nuestro pecar. Hay garantía de esperanza, así que no se demore. Dice la palabra del Señor que
Jesús, Dios dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, yo los haré como la blanca lana, como la nieve. El Señor quiere bendecirnos, darnos estas promesas de su presencia en nosotros para vencer el mundo y tener las esperanzas, las bendiciones venideras que Él ha anunciado. Que Dios nos bendiga y nos guarde bajo su poderosa mano y nos ayude a apreciar las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Amén.